El sol de la mañana pintaba franjas doradas sobre el asfalto agrietado de la colonia Guerrero, proyectando largas sombras entre los imponentes edificios. Ayanna Washington pegó su rostro contra el frío vidrio de su hogar de acogida, observando a la ciudad despertar en su caótica sinfonía habitual. Su aliento empañaba el cristal, mientras trazaba patrones con el dedo, un hábito que le valía agudos regaños de la señora Chan sobre huellas dactilares y limpieza. La cocina olía a tostadas quemadas y café instantáneo cuando entró, sus desgastadas zapatillas chirriando suavemente contra el linóleo. La señora Chan estaba de espaldas, untando mecánicamente mantequilla de maní en pan blanco mientras murmuraba quejas en mandarín. Su esposo, el señor Chan, estaba encorvado sobre la sección deportiva del periódico de ayer, ignorando el drama doméstico que se desarrollaba a su alrededor. «Ya era hora», dijo la señora Chan sin levantar la vista, su inglés teñido por el peso de décadas en Estados Unidos. «Tu desayuno se está enfriando». Ayanna asintió, buscando el plato de huevos tibios y tostadas, pero su atención no estaba en la escasa comida. En cambio, abrió su mochila y cuidadosamente sacó 4 rebanadas de pan, untándolas con mantequilla de maní y mermelada con una precisión aprendida. Envolvió 2 sándwiches en papel aluminio, tratándolos como un tesoro precioso. Los ojos de la señora Chan se entrecerraron al observar este ritual. «¿Por qué haces 2 almuerzos? Comes como un pajarito, ¡qué desperdicio!». «Me da hambre», respondió Ayanna suavemente, su voz apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. La mujer mayor emitió un sonido de desaprobación, pero no dijo nada más. Sabía que era mejor no profundizar en los hábitos de la callada muchacha. Los niños de acogida venían con sus propios misterios, sus propios mecanismos de supervivencia. Mientras Ayanna no causara problemas y los cheques del Estado llegaran a tiempo, la señora Chan prefería no complicar las cosas con demasiadas preguntas. Ayanna deslizó una manzana magullada de la encimera a su bolsa, otro artículo que la señora Chan de otro modo habría tirado. La fruta tenía una pequeña mancha marrón en su piel, pero Ayanna sabía que debajo de la imperfección aún había dulzura que valía la pena compartir. El paseo a la preparatoria Benito Juárez tardaba 22 minutos. Ayanna lo sabía porque lo había cronometrado innumerables veces, ajustando su ruta para evitar a los chicos populares que se agrupaban cerca de la tiendita de la esquina en la calle Madero. Su camino la llevaba por la estética, donde jovencitas con extensiones recién puestas reían a carcajadas por teléfono, junto a la iglesia con su mural descolorido de Miguel Hidalgo y Costilla, y finalmente al callejón detrás del restaurante, El Dragón Dorado. El callejón olía a verduras podridas, grasa y algo más profundo, el aroma de la existencia humana reducido a sus elementos más básicos. Cajas de cartón alineaban las paredes, algunas planas y desechadas, otras en forma de refugios improvisados. Vapor salía de una alcantarilla, creando volutas fantasmales en el aire de la mañana. Elías Moisés Calderón estaba sentado a la sombra de un contenedor verde, su figura tan inmóvil que podría haber sido confundido con otra pila de basura. Sus rastas, alguna vez cuidadas, ahora caían enmarañadas con vetas plateadas alrededor de un rostro curtido por 8 años de vida en la calle. Su ropa, un remiendo de suéteres superpuestos, una chamarra militar con insignias descoloridas y pantalones sujetos con cinta adhesiva, contaban la historia de un hombre que había aprendido a arreglárselas con lo que el mundo dejaba atrás. «Buenos días, señorita», dijo Moisés, su voz un susurro áspero que de alguna manera transmitía más calidez que cualquier padre de acogida le hubiera mostrado jamás. Ayanna se agachó a su lado, sacando el primer sándwich de su bolsa. Moisés lo aceptó con manos que temblaban ligeramente, ya fuera por el frío, el hambre o algo más profundo. Ella nunca preguntó. Sus dedos eran largos y elegantes a pesar de su estado actual, con callos que hablaban de una vida una vez llena de propósito. «Siempre dices eso», respondió Ayanna estableciéndose en su intercambio familiar. «Porque siempre es verdad», dijo Moisés, desenvolviendo el papel aluminio con cuidadosa reverencia. «Estos sándwiches saben a esperanza». Una pequeña sonrisa
apareció en las comisuras de la boca de Ayana. 7 meses de mañanas habían creado esta rutina, este momento sagrado antes de que el mundo exigiera sus representaciones de ambos. Ella era Ayana la fantasma en la escuela, la chica callada que se sentaba sola a la hora del almuerzo, mientras otros se agolpaban en mesas divididas por jerarquías invisibles de riqueza, popularidad y pertenencia. Moisés era el hombre olvidado, invisible para los apresurados pasajeros que lo esquivaban sin verlo. Pero aquí, en este callejón que olía a sueños desechados, se veían el uno al otro. «Cuéntame el sueño otra vez», dijo Ayana, sacando su propio sándwich. Comer con Moisés se había convertido en su ritual matutino, mucho más nutritivo que los huevos fríos que esperaban en la mesa de la cocina de los Chan. Moisés se recostó contra la pared de ladrillo. Sus ojos se distanciaron. «Estoy volando», comenzó su voz adoptando otra cualidad, más suave, más joven. «En una máquina que zumba como un insecto gigante. Debajo de mí todo se ve pequeño y perfecto. Las ciudades se convierten en patrones, los problemas se vuelven solubles, y hay música sonando, algo que mi esposa solía cantar». Sus palabras se interrumpieron, y Ayana notó que sus manos temblaban con más violencia. Una tos resonó desde lo profundo de su pecho, el tipo de tos que hablaba de noches pasadas sobre concreto frío y pulmones que habían olvidado a qué sabía el aire limpio. «Deberías ir al médico», dijo Ayana, su preocupación evidente, a pesar de su habitual reserva. Moisés se rió, un sonido desprovisto de humor. «Los médicos hacen preguntas, nombres, tarjetas de seguro, quieren arreglar lo que pueden ver, pero no pueden arreglar lo que he perdido». Ayana terminó su sándwich en silencio, observando a Moisés luchar con su tos. Quería decir más, insistir, pero entendía el peso de no tener identidad que reclamar. Sus propios registros eran un mosaico de traslados burocráticos y ubicaciones temporales. Ella existía en los márgenes del sistema, y Moisés se había caído del mapa por completo. Después de que Moisés terminó su sándwich, lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último, Ayana se puso de pie para irse, pero algo la hizo detenerse. Tal vez fue la forma en que la luz de la mañana atrapaba los parches militares en su chamarra descolorida, o la forma cuidadosa en que doblaba el papel aluminio para uso futuro. «Moisés», dijo el nombre sintiéndose extraño en su lengua porque rara vez lo pronunciaba en voz alta. «¿Qué hacías? ¿Antes?» Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento vio algo parpadear allí, un recuerdo de orgullo, de propósito, pero luego se atenuó, como una vela que se apaga con el viento. «Solía hacer que las cosas funcionaran», dijo finalmente. «Máquinas, computadoras». Podía ver cómo las piezas encajaban, cómo arreglar lo que estaba roto. Gesticuló vagamente hacia sí mismo. «Resulta que algunas cosas no se pueden arreglar». El campanario de una iglesia cercana dio las 7:30. Ayana tenía que irse, pero se quedó, sintiendo que esta conversación era diferente a sus intercambios habituales. «¿Te veo mañana?», preguntó, aunque era más una súplica que una pregunta. «Sí, estoy aquí», respondió Moisés, y había algo en su tono que le envió un escalofrío a Ayana por la columna vertebral. Al alejarse, Ayana se volteó una vez. Moisés ya había desaparecido en su refugio improvisado, volviéndose invisible, de nuevo, pero sus palabras resonaron en su mente. Podía ver cómo las piezas encajaban, cómo arreglar lo que estaba roto. El resto de su camino a la escuela transcurrió borroso. Navegó por los pasillos de la preparatoria Benito Juárez, con la habilidad de alguien que había aprendido a ser discreta. Su casillero estaba en el pasillo de los de último año, aunque solo tenía 15 años, un testimonio de sus habilidades académicas que le ganaban respeto de los profesores, pero miradas aislantes de sus compañeros. Durante la primera hora, de química, mientras el profesor Rodríguez disertaba sobre estructuras moleculares, Ayana se encontró dibujando en su cuaderno, no prestando atención a los enlaces y reacciones, sino pensando en las palabras de Moisés, en las cosas rotas, en las piezas que necesitaban encajar. Dibujó circuitos, redes informáticas,
sistemas con conexiones faltantes. Su lápiz se movía casi inconscientemente, creando diagramas que habrían impresionado a su maestra de informática avanzada si estuviera inscrita en esa clase. Pero los cursos avanzados eran para estudiantes cuyo futuro parecía seguro, cuyos padres planeaban visitas universitarias y discutían solicitudes de becas. Los padres de acogida de Ayanna veían la educación como un requisito legal, no como una vía de acceso a la posibilidad. La mañana continuó con su ritmo familiar. Se sentó sola en el almuerzo, leyendo una copia maltratada de El hombre invisible que había encontrado en la pila de descartes de la biblioteca. A su alrededor, la cafetería zumbaba con conversaciones y risas que nunca la incluían. Chicas con nombres como Madison y Sierra discutían planes de fin de semana, mientras chicos con tenis nuevos de Jordan competían por las estadísticas de baloncesto. Ayanna había aprendido a encontrar refugio en los libros, en los rincones tranquilos de la biblioteca, en el mundo digital donde los nombres de usuario importaban más que las apariencias. Había aprendido a programar por su cuenta utilizando libros de texto anticuados y acceso nocturno al laboratorio de computación, construyendo pequeños programas que resolvían problemas que nadie más se molestaba en notar. Fue durante el estudio que la idea comenzó a formarse. Se suponía que estaba trabajando en la tarea, pero en cambio estaba pensando en Moisés, en su comentario sobre arreglar lo que estaba roto, en la forma cuidadosa en que comía su sándwich, el respeto que mostraba por las pequeñas amabilidades, en los parches militares de su chaqueta y la mirada distante en sus ojos cuando hablaba de volar. Ayanna abrió su laptop, una máquina reacondicionada que había ahorrado meses para comprar, y comenzó a investigar. Sus dedos se movieron por el teclado con práctica eficiencia mientras navegaba por bases de datos a las que probablemente no debería tener acceso. Sus habilidades de programación le habían abierto ciertas puertas, le habían mostrado cómo moverse por espacios digitales sin dejar rastros. Los filtros de Internet de la escuela eran ridículamente fáciles de eludir. En cuestión de minutos, estaba accediendo a bases de datos de personas desaparecidas, registros militares, cualquier cosa que pudiera darle pistas sobre el pasado de Moisés. Se dijo a sí misma que solo sentía curiosidad, que solo pasaba el tiempo, pero en el fondo sabía que esto era más que una investigación ociosa. El sol de la tarde se inclinó a través de las ventanas del estudio, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como vidas microscópicas con sus propios propósitos. Otros estudiantes dormitaban en sus escritorios o susurraban sobre los planes después de la escuela. Ayanna permaneció encorvada sobre su pantalla, cada vez más absorta en su investigación digital. Comenzó con búsquedas amplias. Personal, militar desaparecido durante 5 o 10 años. Veteranos con TEPT que habían desaparecido. Ingenieros con expedientes de servicio. Los resultados fueron abrumadores. Demasiadas almas perdidas para que una sola chica las catalogara. Pero persistió, refinando sus parámetros de búsqueda, buscando detalles que pudieran coincidir con el hombre que la esperaba detrás del restaurante, El Dragón Dorado. Cuando sonó la última campana y los estudiantes se apresuraron a salir, Ayanna guardó su trabajo en un archivo encriptado y cerró su laptop. No había encontrado nada concreto todavía, pero había encontrado algo más valioso: propósito. Caminando a casa por las calles de la colonia Guerrero, notó cosas que había pasado por alto antes. Las personas sin hogar no eran solo bultos sin forma en las entradas, eran individuos con sus propias historias, sus propias conexiones perdidas. La ciudad estaba llena de personas que se habían deslizado por las grietas que existían en los espacios entre el reconocimiento oficial y el borrado completo. La señora Chan estaba preparando la cena cuando Ayanna llegó a casa. El aroma de las verduras salteadas y el arroz llenó el pequeño apartamento, una constante reconfortante en una vida marcada por transiciones. El señor Chan estaba sentado, ya en su silla habitual, viendo las noticias con los ojos entrecerrados. «Lávate las manos», instruyó la señora Chan sin darse la vuelta. «La cena ya casi está lista». Ayanna obedeció, pero su mente permaneció en otra parte.
Mientras se frotaba las manos, notó su reflejo en el espejo del baño. Una chica delgada con ojos serios, piel color café intenso, cabello que nunca se comportaba del todo a pesar de sus esfuerzos por domarlo. Parecía alguien olvidable, alguien diseñado para mezclarse con los fondos. Pero Moisés la veía, Moisés la esperaba. En sus ojos no era invisible en absoluto. La cena transcurrió en silencio, con solo el sonido de los palillos contra los cuencos y el zumbido distante del tráfico abajo. Ayanna picó su arroz, pensando en el sándwich de mañana, en la pregunta que quería hacerle a Moisés, en la investigación que continuaría esta noche. Después de ayudar a lavar los platos, una rutina realizada en silencio, Ayanna se retiró a su pequeña habitación. No era mucho: una cama individual, un escritorio de caridades públicas, paredes decoradas con nada más que un calendario con 3 meses de retraso. Su laptop estaba en el escritorio como un portal a otros mundos, otras posibilidades. La abrió de nuevo, sumergiéndose en su investigación con renovado enfoque. Esta vez abordó el problema de manera diferente. En lugar de buscar a Moisés específicamente, comenzó a mapear patrones en los informes de personas desaparecidas, veteranos que habían desaparecido después de un trauma, ingenieros que habían dejado carreras lucrativas, hombres de 50 y 60 años que simplemente habían desaparecido de sus vidas documentadas. Pasaron las horas mientras trabajaba, el resto del apartamento cayendo en silencio a su alrededor. La televisión de la señora Chan murmuraba a través de las delgadas paredes. Los ronquidos del señor Chan comenzaron alrededor de las 10 de la noche. Los sonidos de la ciudad cambiaron de la urgencia diurna a la contemplación nocturna. Sirenas en la distancia, el grito ocasional de la calle, el traqueteo rítmico del autobús M6 que pasaba por debajo. A Ayanna le ardían los ojos de mirar la pantalla, pero no podía parar. Estaba cerca de algo, podía sentirlo. Sus búsquedas la habían llevado a bases de datos militares que probablemente requerían una autorización de seguridad que no poseía. Pero sus habilidades de programación habían evolucionado más allá de lo que había aprendido de los libros. Había encontrado formas de acceder a información que otros dejaban expuesta, de seguir migas de pan digitales que los buscadores oficiales habían pasado por alto. Alrededor de la medianoche lo encontró. La fotografía era pequeña, incrustada en un expediente militar que debería haber sido clasificado, pero alguien la había subido al servidor equivocado, la había dejado accesible para cualquiera que supiera buscar. La imagen mostraba a un hombre con uniforme de gala, más joven, pero inconfundiblemente familiar, los mismos dedos largos, los mismos ojos inteligentes, la misma estructura ósea bajo lo que el tiempo y las dificultades habían desgastado. Capitán Elías Calderón, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, veterano condecorado. Última dirección conocida: San Diego, California. Estatus: desaparecido. Se presume fallecido. Familia registrada: esposa, fallecida. Hijo: Mayor Caleb Calderón. Aviación del Ejército de los Estados Unidos. Ayanna miró fijamente a la pantalla hasta que su visión se nubló. Moisés no era solo un hombre olvidado. Era el padre de alguien, el esposo de alguien, alguien que había volado helicópteros y construido puentes y servido a su país. Deslizó el dedo por más archivos, reconstruyendo su historia. Su esposa había muerto en un accidente automovilístico hace 6 años. Moisés había desaparecido poco después de su funeral, dejando atrás a un hijo que lo había buscado durante meses antes de que lo declararan muerto. El hijo había avanzado en el ejército, convirtiéndose él mismo en un piloto condecorado. Mientras leía, Ayanna sintió que algo cambiaba dentro de ella. Siempre había aceptado su invisibilidad, su lugar en los márgenes de las historias de otras personas. Pero Moisés le había mostrado amabilidad sin esperar nada a cambio. Había compartido sus sueños con ella, había llamado a sus sándwiches esperanza. Ahora sabía que en algún lugar un hijo lamentaba a un padre que en realidad no estaba, muerto.
En algún lugar una familia había aceptado una pérdida que no era definitiva. Ayanna cerró su laptop y se sentó en la oscuridad de su habitación. Afuera, la ciudad nunca dormía realmente, pero los sonidos se habían vuelto más suaves, más íntimos. Podía escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, prueba de que incluso las chicas invisibles existían en el mundo. Mañana le haría a Moisés su sándwich. Se sentaría con él en el callejón, escucharía si quería hablar, pero también comenzaría algo más peligroso, más complicado que su simple ritual matutino. Intentaría arreglar lo que estaba roto. A la mañana siguiente, Ayanna se despertó antes de que sonara su alarma. Se vistió en silencio, sin querer despertar a la familia Chan, y caminó en calcetines hasta la cocina. El proceso de hacer el sándwich se había convertido en una meditación. Mantequilla de maní extendida uniformemente, mermelada aplicada con cuidado, papel aluminio envuelto con precisión. Agregó la manzana magullada habitual, pero hoy también empacó algo nuevo, un pequeño cuaderno y un lápiz. El paseo al callejón se sintió cargado de posibilidad y miedo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la fotografía había sido engañosa? ¿Y si Moisés no quería ser encontrado? Lo encontró en su lugar habitual, aunque se veía peor de lo que lo había visto. Su tos había empeorado durante la noche y su piel había adquirido una palidez grisácea que la preocupó. «Buenos días, señorita A», dijo, su voz más áspera de lo habitual. Ayanna se arrodilló a su lado ofreciéndole el sándwich, pero hoy no se sentó inmediatamente. En cambio, sacó su cuaderno, tratando de mantener las manos firmes mientras escribía. «Necesito preguntarle algo», dijo, «sobre sus sueños, sobre volar». Moisés tomó un bocado del sándwich, masticando lentamente mientras estudiaba su rostro. «¿Qué quieres saber?» «¿Fue usted piloto?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Sus manos dejaron de moverse. El sándwich permaneció suspendido a medio camino de su boca, mientras sus ojos adoptaban esa mirada distante que había visto antes. Pero esta vez se mezclaba con algo más, miedo. «¿Por qué preguntas?» Su voz había cambiado, volviéndose más alerta, más presente. Ayanna sintió que su coraje flaqueaba, pero siguió adelante. «Quiero saber quién es usted. ¿Quién era?» Moisés dejó el sándwich y se recostó contra la pared de ladrillo. Durante un largo rato permaneció en silencio, y Ayanna temió haber cruzado una línea que no podía ser cruzada. Finalmente habló. «Era ingeniero, militar, diseñé cosas que volaban, cosas que llevaban a la gente de un lugar a otro de forma segura». Su voz se hizo más fuerte, como si recordar su propósito le hubiera devuelto algo de su esencia. «Pero también volé. Helicópteros, sobre todo. Misiones de búsqueda y rescate». «¿Qué pasó?», preguntó Ayanna suavemente. La risa de Moisés fue amarga. «La vida pasó. La pérdida pasó. La guerra dentro de mi cabeza ganó», le contó, sobre pesadillas que nunca terminaban, sobre la culpa que consumía el pensamiento racional, sobre ver a su unidad ser alcanzada por un artefacto explosivo improvisado en Afganistán, sobre sacar cuerpos de los escombros que aún lo visitaban en sueños, sobre regresar a casa con una esposa que trató de entender, pero no pudo romper los muros que su trauma había construido. «Cuando Sara murió, mi esposa, perdí el último ancla que tenía en el mundo», continuó Moisés. «Mi hijo no soportaba que viera en lo que me había convertido. Era mejor dejar que pensara que estaba muerto que verme destruirme día a día». Ayanna absorbió esta avalancha de información, cada detalle agregando peso a su descubrimiento. Acercó el cuaderno y comenzó a escribir, su lápiz moviéndose rápidamente por la página. «Su hijo todavía lo está buscando», dijo en voz baja. Moisés se quedó muy quieto. «¿Qué?» «Caleb. Ahora es mayor. Un piloto como usted». El sándwich se cayó de las manos de Moisés mientras la miraba fijamente. «¿Cómo sabes ese nombre?» Ayanna se encontró con sus ojos, viendo la esperanza y el terror luchando en ellos. «Lo encontré. En línea».
He estado investigando porque yo... Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Porque usted importa. Porque alguien debería saber dónde está. Las manos de Moisés comenzaron a temblar con más violencia. No entiendes. Me fui por buenas razones. Él está mejor pensando. No lo está, interrumpió Ayanna, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Su padre está vivo, y él no lo sabe. Eso no es mejor. Se quedaron en silencio, la magnitud de la revelación asentándose entre ellos. A su alrededor el callejón continuó su rutina matutina. Gatos husmeando en la basura, el personal del restaurante llegando para los preparativos, la ciudad despertando a otro día de indiferencia. Finalmente, Moisés habló, su voz apenas audible. No sé cómo volver de esto. No sé cómo volver a ser el padre de alguien. Ni siquiera sé si todavía estoy vivo por dentro. Ayanna colocó su pequeña mano sobre la suya, curtida. El contacto fue eléctrico, una conexión que trascendía sus diferencias de edad, raza y circunstancias. Está lo suficientemente vivo como para esperarme cada mañana, dijo. Está lo suficientemente vivo como para hacerme sentir menos sola en el mundo. Eso tiene que contar para algo. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos pesados en el callejón. Levantaron la vista para ver a uno de los trabajadores del restaurante. Un hombre chino de mediana edad, con un delantal manchado de grasa, que se acercaba con evidente irritación. «Usted no puede quedarse aquí más», le dijo a Moisés, su inglés, con acento pero claro. «El jefe dice que usted trae mala imagen al restaurante. La policía vendrá si usted no se mueve». Ayanna sintió una oleada de ira, pero vio los hombros de Moisés desplomarse con resignación. Esto era un territorio familiar para él, el desplazamiento constante, los recordatorios de que no tenía derecho a existir en el espacio público. «Nos vamos», dijo Ayanna ayudando a Moisés a recoger sus pocas pertenencias. Mientras se preparaban para irse, la expresión del trabajador se suavizó un poco. Miró a su alrededor y rápidamente le entregó a Moisés un recipiente con arroz y verduras sobrantes. «Pero tú busca otro lugar, ¿sí?», dijo, su voz transmitiendo una amabilidad a regañadientes. Moisés asintió, aceptando la comida con dignidad. «Gracias». Caminaron hasta el final del callejón, Moisés cargando su refugio de cartón y bolsas de plástico mientras Ayanna se echaba la mochila al hombro. La mañana avanzaba y llegaría tarde a la escuela, pero eso parecía poco importante ahora. «¿A dónde vas a ir?», preguntó. Moisés señaló por la calle hacia un pequeño parque, rodeado de edificios de apartamentos. «Hay un lugar debajo del puente. No es ideal, pero servirá por ahora». «Te encontraré», dijo Ayanna con determinación. «Después de la escuela te traeré otro sándwich». Moisés negó con la cabeza. «No entiendes el riesgo que corres. Si la gente sabe que me estás ayudando, si descubren en qué estás investigando». «No tengo miedo», mintió Ayanna porque estaba aterrorizada. Pero su miedo fue superado por algo más fuerte, la convicción de que algunas cosas rotas valían la pena el riesgo de arreglarlas. Ese día en la escuela, Ayanna apenas podía concentrarse. Durante el almuerzo, en lugar de leer en la cafetería, se escabulló al laboratorio de computación y continuó su investigación. Había confirmado la identidad de Moisés, pero ahora necesitaba averiguar cómo reconectarlo de forma segura con su hijo. Se enteró de que el mayor Caleb Calderón estaba destinado en el fuerte Campbell en Kentucky, parte de una reconocida unidad de aviación. Su historial de servicio era impresionante. Múltiples despliegues, condecoraciones por valor, ascensos, que hablaban de excelencia en el liderazgo. Las páginas de las redes sociales mostraban a un hombre que se parecía a una versión más joven de Moisés, a menudo fotografiado con otros soldados, pero rara vez sonriendo por completo. En varias fotos, Ayanna notó que Caleb usaba una pulsera, el tipo que las familias militares usaban para los seres queridos desaparecidos o fallecidos. La pulsera era de paracord negro simple, con una pequeña etiqueta plateada. Incluso en las fotos podía distinguir la inscripción «E. Calderón, nunca olvidado». El peso de este descubrimiento
La golpeó como un golpe físico. Caleb llevaba el recuerdo de su padre todos los días, honrando a un hombre que estaba muy vivo pero perdido a plena vista. Durante su clase de biología por la tarde, Ayanna formuló un plan. Era peligroso y requeriría habilidades que no estaba segura de poseer, pero era la única forma en que podía pensar en tender un puente entre padre e hijo sin causar más daño. Crearía un puente, no físico, sino digital y emocional. Algo que le permitiera a Moisés comunicarse sin comprometerse a una reunión completa hasta que estuviera listo. Después de la escuela, cumplió su promesa y encontró a Moisés en el pequeño parque. Había instalado su refugio debajo de un paso elevado de concreto donde las sombras ofrecían algo de privacidad. El sonido de los vehículos sobre la cabeza creaba un ruido constante que parecía reconfortarlo. «¿Viniste?», dijo aceptando el sándwich que le ofreció. «Siempre vengo», respondió Ayanna, sentándose a su lado en el suelo frío. Comieron en un silencio cómodo, observando a las palomas competir por las migas de pan que alguien había esparcido cerca. El parque mostraba signos de abandono, bancos rotos, paredes cubiertas de grafitis, basura acumulándose en las esquinas, pero también mostraba signos de vida. Niños jugando en un parque infantil descolorido por el sol, ancianos participando en intensas partidas de ajedrez, adolescentes compartiendo audífonos y conversaciones tranquilas. «He estado pensando en lo que dijiste», finalmente habló Moisés. «Sobre Caleb, sobre que él todavía está buscando». Ayanna esperó, sintiendo el peso de sus palabras. Tal vez podría enviarle algo, una señal de que estoy vivo, pero no una exigencia de contacto. «¿Qué tienes en mente?», preguntó Ayanna. Moisés metió la mano en su chamarra y sacó algo que Ayanna nunca había visto antes, un pequeño diario de cuero, desgastado y suave por el uso. «He estado escribiendo, cartas que nunca envié, dibujos que hice de memoria, cosas que quería que supiera pero que no podía decir». Abrió el diario, revelando páginas llenas de cuidadosa caligrafía y bocetos detallados. Ayanna vio dibujos de helicópteros, diagramas técnicos, retratos de personas que deben haber significado algo para Moisés en mejores tiempos, pero sobre todo vio páginas de texto dirigidas a Hijo o Caleb. «Pensé que podría enviar una página. Tal vez a través de un intermediario, algo que le hiciera saber que estoy vivo, pero que le diera la opción de qué hacer con esa información». Ayanna asintió lentamente. El plan tenía mérito. Le daba a ambos hombres agencia en su reconexión, pero aún requería una cuidadosa ejecución para proteger a todos los involucrados. «Podría tener una forma», dijo, «pero necesito ser honesta contigo sobre algo primero». Moisés levantó una ceja animándola a continuar. «No soy solo alguien que decidió alimentarte al azar. Quiero decir, así es como empezó, pero...» Respiró hondo. «Estoy en cuidado de crianza. Sé lo que es ser olvidado, preguntarme si alguien me está buscando». La comprensión amaneció en los ojos de Moisés. «Por eso me investigaste, por eso esto te importa tanto». Ayanna asintió, sintiéndose expuesta, pero también aliviada de compartir esta verdad. «Aprendí a programar computadoras porque quería encontrar a mi propia familia algún día, mis padres biológicos. Pero me di cuenta de que también podía usar esas habilidades para ayudar a otras personas». «¿Qué estás sugiriendo?». «Puedo crear una forma segura para que te pongas en contacto con Caleb. Anónima al principio, si quieres. Una forma de compartir lo que necesitas compartir sin ponerte en riesgo». Moisés cerró el diario sosteniéndolo contra su pecho. «¿Harías eso? ¿Por mí?». «Nos ayudamos mutuamente», dijo Ayanna simplemente. «Eso es lo que se supone que la gente debe hacer». A medida que la tarde se desvanecía en la noche, trabajaron en los detalles de su plan. Moisés seleccionaría una página de su diario, algo significativo pero no abrumador. Ayanna crearía una cuenta de correo electrónico encriptada y un método de comunicación seguro. Le enviaría a Caleb un mensaje explicando que tenía información sobre su padre, con una opción para recibir más si estaba interesado. La primera parte era arriesgada.
Caleb podría ignorar el mensaje o denunciarlo como un engaño. Pero era la forma más segura de probar las aguas sin exponer a Moisés al rechazo o a complicaciones legales. Cuando llegó el momento de que Ayanna regresara a casa, Moisés le agarró la mano suavemente. «Gracias», dijo, su voz llena de emoción. «No sé por qué te preocupas por un viejo roto, pero te lo agradezco». «No estás roto», respondió Ayanna con firmeza. «Solo estás en pedazos en este momento, pero los pedazos se pueden volver a juntar». Lo dejó allí en el parque, ya planeando su noche de trabajo digital. Este era el proyecto de programación más importante que había emprendido, y no podía permitirse ningún error. Esa noche, Ayanna trabajó hasta casi el amanecer. Creó múltiples capas de seguridad, protocolos de comunicación encriptados y planes de respaldo para cada contingencia que podía imaginar. El desafío técnico la energizó, pero el elemento humano la aterrorizaba. Por la mañana tenía todo listo excepto por un componente crucial: el contenido del mensaje de Moisés a su hijo. Se encontró con Moisés antes de lo habitual, y lo encontró ya despierto a pesar de la temprana hora. Su tos parecía ligeramente mejor, y notó que había intentado arreglarse un poco. Se había recogido las rastas y se había lavado la cara con agua de la fuente del parque. «No pude dormir», explicó. No dejaba de pensar qué decir. Se sentaron juntos mientras el sol pintaba el cielo con suaves pasteles, la ciudad lentamente cobrando vida a su alrededor. Moisés abrió su diario en una página que había marcado con un trozo de periódico rasgado. «Elegí esto», dijo, mostrándole un boceto de un helicóptero en vuelo, con un breve poema escrito debajo. «En sueños piloto alas de plata, por cielos sin nubes donde la libertad canta. Abajo, el mundo se extiende ancho y lejano. Arriba, busco. Cada estrella, hijo mío, vuelas como yo una vez volé. El cielo me recuerda a través de ti, aunque la tierra ha reclamado mis huesos cansados. Sigue buscando hacia arriba. No estás solo. Soy el viento bajo tu vuelo». La oración secreta, cada noche de insomnio, no muerto, no ido, solo perdido entre el hombre que fui y lo que he visto. Ayanna sintió que las lágrimas le picaban los ojos al leer los versos. La emoción en la cuidadosa caligrafía de Moisés era abrumadora, amor refrenado por la vergüenza, esperanza atemperada por el miedo. «Es perfecto», susurró. Caminaron juntos a la biblioteca cuando abrió. Moisés se quedó afuera, mientras Ayanna entró para usar las computadoras. Sus manos temblaron mientras componía el correo electrónico para el mayor Caleb Calderón, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Mayor Calderón. «No me conoce, pero tengo información sobre su padre, el capitán Elías Calderón. Entiendo que lo ha estado buscando desde que desapareció después de la muerte de su madre. No estoy pidiendo dinero ni favores. Simplemente soy un mensajero de alguien que aún no puede hablar por sí mismo. Si desea recibir un mensaje de su padre, responda a este correo electrónico. Puedo verificar su identidad a través de los canales militares si es necesario. Está vivo. Piensa en usted todos los días. Respetuosamente, un amigo». Leyó el mensaje una docena de veces, luego volvió a leer el poema de Moisés. Este era el momento, el que reconstruiría una familia o confirmaría los peores temores de Moisés sobre estar mejor como un recuerdo. Ayanna envió el correo electrónico. Luego comenzó la parte más difícil, la espera. Regresó con Moisés, que estaba jugando con las páginas de su diario, alternando entre la esperanza y el arrepentimiento. «Ya está hecho», dijo simplemente. Se separaron por el día, pero prometieron reunirse esa noche para verificar si había una respuesta. Ayanna fue a la escuela, pero su mente permaneció fija en el correo electrónico que había enviado. Cada timbre de las campanas del pasillo la hacía saltar. Cada sonido de notificación le aceleraba el corazón. Durante el almuerzo, se escabulló de nuevo al laboratorio de computación y revisó la cuenta de correo electrónico segura. Nada. Después de la escuela, volvió a comprobar. Todavía nada. Se reunió con Moisés en el parque a la hora acordada. Su rostro se ensombreció cuando negó con la cabeza.
Tal vez es demasiado pronto, dijo. Los sistemas de correo electrónico militares probablemente estén monitoreados. Tal vez necesite tiempo para procesarlo. Moisés asintió, pero pudo ver la decepción asentándose en sus hombros. Se sentaron juntos mientras caía la oscuridad, compartiendo otro sándwich y observando cómo la ciudad se transformaba en su yo nocturno. ¿Y si no responde?, preguntó Moisés finalmente. Entonces encontraremos otra manera, dijo Ayanna, aunque en privado se preguntaba cuáles podrían ser sus otras opciones. Se despidieron, ambos tratando de ocultar su preocupación el uno del otro. Ayanna caminó a casa sintiendo el peso de la responsabilidad. Había elevado las esperanzas de Moisés, y ahora no estaba segura de poder cumplir su promesa implícita. Volvió a revisar el correo electrónico antes de acostarse. Nada. A la mañana siguiente se despertó con una sensación de pavor. ¿Y si el correo electrónico había sido filtrado como spam? ¿Y si el entrenamiento militar de Caleb lo hacía sospechar instantáneamente de los mensajes anónimos? ¿Y si todo el plan había sido un error ingenuo? Se reunió con Moisés para su ritual matutino, ambos evitando el tema que dominaba sus pensamientos. Comieron sus sándwiches en un silencio inusual, el peso de la preocupación tácita asentándose entre ellos. Fue durante su clase de inglés de segundo período que Ayanna sintió que su teléfono vibraba. Los teléfonos estaban estrictamente prohibidos durante la clase, pero algo la obligó a revisarlo. Había configurado el correo electrónico seguro para reenviar mensajes a su teléfono usando una alerta codificada. Su corazón casi se detuvo. Había un mensaje. Ayanna levantó la mano, pidiendo un pase para ir al baño con tanta urgencia que la profesora Robinson no la cuestionó. Corrió al baño más cercano, se encerró en un cubículo y abrió el correo electrónico con dedos temblorosos. Al amigo que me envió noticias de mi padre. Leí su mensaje con conmoción y esperanza que había olvidado cómo sentir. Si esto es real, si realmente está vivo, necesito saber más. Mencionó la verificación a través de los canales militares. Estoy preparado para confirmar mi identidad como sea necesario. Nunca he dejado de buscarlo. Incluso cuando otros me dijeron que aceptara su muerte, seguí buscando. Si hay alguna posibilidad de que esté diciendo la verdad, por favor, continúe. Se me puede contactar en este número seguro. Redactado. El tiempo es precioso si realmente está vivo. Por favor, no dejen que esto sea una broma cruel. Mayor Caleb Calderón. Ayanna se desplomó contra el cubículo del baño, abrumada por el alivio y el terror. Era real. Caleb había respondido, pero ahora venía la parte más difícil. Facilitar una reunión entre dos personas que llevaban 8 años de dolor, culpa y amor entre ellos. Rápidamente compuso una respuesta. Mayor Calderón. Esto no es una broma. Su padre está vivo, aunque ha estado viviendo en la calle durante los últimos 8 años. Sufrió un trastorno de estrés postraumático severo después de la muerte de su madre y sintió que se había convertido en una carga para usted. Le escribió un mensaje. Lo adjunto ahora. Por favor, léalo antes de que procedamos. Si quiere ponerse en contacto, debe manejarse con cuidado. Es frágil pero coherente. Habla de usted con profundo amor y arrepentimiento. ¿Cuál sería su próximo paso? El amigo de su padre. Adjuntó la fotografía del poema de Moisés y envió el mensaje antes de que pudiera perder los nervios. El paseo al parque después de la escuela pareció eterno. Cuando llegó, Moisés estaba esperando ansiosamente, su rostro una mezcla de esperanza y terror. Respondió. Anunció Ayanna sin preámbulos. Moisés se quedó completamente quieto. ¿Qué dijo? Ayanna le mostró los correos electrónicos impresos en su teléfono, observando cómo su rostro se transformaba al leer las palabras de su hijo. Al final las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Nunca dejó de buscar, susurró Moisés. Pensé que estaría mejor. Está esperando tu respuesta, dijo Ayanna suavemente. ¿Qué quieres decirle? Moisés se quedó callado durante mucho tiempo, procesando años de suposiciones que acababan de ser destrozadas. Finalmente habló.
Quiero verlo, pero tengo miedo, Ayana. No soy el hombre que él recuerda. No soy el padre que se merece. Tal vez eso no te corresponde a ti decidirlo, dijo Ayana en voz baja. Tal vez eso le corresponde a él elegir. Moisés asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tienes razón. Siempre tienes razón. La miró con asombro. ¿Cómo alguien tan joven puede ser tan sabia? El dolor te enseña cosas, respondió Ayana, las palabras con más peso del que sus 15 años deberían permitir. Durante la siguiente hora, elaboraron juntos la respuesta de Moisés. Tomó muchos borradores, con Moisés escribiendo y reescribiendo, tachando palabras y comenzando de nuevo. Finalmente, se decidieron por algo honesto y crudo. Caleb, soy yo. Tu papá. No tengo palabras para el milagro que me trajo tu mensaje, ni para el dolor que te he de haber causado. No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque te amaba demasiado como para dejarte ver cómo me destruía con el dolor y los recuerdos. Creí que hacía lo correcto. Estaba equivocado. No soy el mismo hombre que volaba helicópteros y dibujaba planos en la mesa de la cocina. Estoy roto de maneras que no sé cómo arreglar. Pero si me aceptas, si quieres ver a este fantasma en que se ha convertido tu padre, estoy aquí. Nunca dejé de sentirme orgulloso de ti, hijo. Nunca dejé de soñar con el día en que podría volar a tu lado de nuevo, aunque solo fuera en mis recuerdos. Lo siento mucho. Papá Ayana escribió el mensaje con cuidado deliberado, observando el rostro de Moisés mientras cada palabra aparecía en la pantalla. Cuando lo envió, ambos sintieron el peso de los años desplazándose entre ellos. Ahora volvemos a esperar, dijo Moisés, pero esta espera era diferente. Esta vez tenían esperanza. La respuesta llegó más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Mientras Moisés preparaba su refugio para la noche, el teléfono de Ayana vibró. Papá, no me importa en qué crees que te has convertido. Eres mi padre y te he estado buscando todos los días durante 8 años. Voy para allá. Estoy solicitando una licencia de emergencia ahora mismo. Estaré en Nueva York mañana. No te vayas a ningún lado. Por favor. Tenemos mucho de qué hablar, pero principalmente necesito saber que eres real. Te amo. Nunca dejé de hacerlo. Tu hijo Ayana le mostró a Moisés el mensaje, observando cómo años de angustia se transformaban en un alivio abrumador en su rostro. Se desplomó de rodillas, sollozando. No las lágrimas silenciosas de antes, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo y que liberaban años de dolor reprimido. Ayana se arrodilló a su lado, poniendo su pequeña mano en su hombro. «Viene», susurró. «Realmente viene». Esa noche ninguno de los dos durmió mucho. Ayana se acostó en su estrecha cama, alternando entre la emoción y la preocupación. ¿Había hecho lo correcto? ¿Funcionaría la reunión? ¿Podría Moisés manejar la emoción de ver a su hijo después de tanto tiempo? Moisés pasó la noche limpiándose lo mejor que pudo con agua de la fuente del parque y los recipientes sobrantes del trabajador del restaurante. Intentó presentarse, lucir como alguien que valiera la pena encontrar. A la mañana siguiente, Ayana faltó a la escuela por completo. La primera vez que lo hacía, se encontró con Moisés temprano, trayendo no solo sándwiches, sino un termo de café caliente y una camisa limpia que había comprado con su dinero del almuerzo. «No tienes que hacer esto», dijo Moisés, mientras ella lo ayudaba a cambiarse de ropa detrás de un arreglo estratégico de cartones. «Sí tengo», respondió Ayana. «Somos familia ahora, y la familia ayuda a la familia». Pasaron la mañana esperando en el parque, ambos demasiado nerviosos para comer mucho. Cada sonido los hacía saltar. Cada figura uniformada en la distancia les hacía latir el corazón con fuerza. Y entonces, alrededor del mediodía, lo escucharon, el inconfundible chasquido de los rotores de un helicóptero que se acercaba, haciéndose más fuerte a cada segundo. Moisés se quedó muy quieto, sus ojos mirando al cielo. «Ese es un pájaro militar», dijo con certeza. El helicóptero dio una vuelta sobre el parque, luego se posó en un claro a unos 100 metros de distancia. Incluso antes de que los rotores dejaran de girar, una figura camuflada saltó y comenzó a correr hacia ellos.
El mayor Caleb Calderón, alto, delgado, con los ojos inteligentes de su padre y los mismos dedos largos que ahora agarraban una bolsa de lona, corrió como un hombre que perseguía la salvación misma. Moisés se puso de pie sobre piernas temblorosas, y por un momento, padre e hijo simplemente se miraron a través de 20 pies de pavimento cicatrizado y 8 años de dolor. Luego, Caleb soltó su bolsa y cubrió la distancia en 3 pasos. La reunión no fue bonita ni compuesta. Chocaron como 2 aviones averiados que intentaban aterrizar con todos sus bordes afilados y agarrando desesperadamente. Ambos hombres lloraron sin vergüenza, abrazándose como si soltarse pudiera significar otros 8 años de separación. «Pensé que estabas muerto», sollozó Caleb en el cuello de su padre. «Pensé que nunca te volvería a ver». «Lo siento», repitió Moisés una y otra vez. «Lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho». Ayanna retrocedió, dándoles espacio mientras las lágrimas corrían por su propio rostro. Lo había hecho. Había arreglado algo que todos los demás habían declarado irremisible. Después de varios minutos, Caleb se apartó para mirar a su padre, realmente mirarlo. Moisés trató de enderezarse, de parecer más compuesto, pero su hijo le agarró los hombros con firmeza. «No me importa», dijo Caleb con firmeza. «No me importa por lo que hayas pasado o cómo te veas ahora. Estás aquí, estás vivo. Eso es lo único que importa». La compostura de Moisés se quebró de nuevo. «No soy el hombre que recuerdas». «Yo tampoco», respondió Caleb. «Ambos hemos sobrevivido a cosas, ambos hemos cambiado, pero seguimos siendo familia». Fue entonces cuando ambos hombres notaron a Ayanna, de pie a una distancia respetuosa, pero claramente parte de este momento. «Papá», dijo Caleb, su voz llena de emoción. «¿Quién es ella?» Moisés se volvió hacia Ayanna, su rostro transformándose con un nuevo tipo de amor, no romántico ni paternal, sino algo más profundo. El Bintu, amor reservado para alguien que te ha salvado la vida sin pedir nada a cambio. «Esta es Ayanna», dijo Moisés. «Me encontró cuando estaba perdido, me alimentó cuando tenía hambre y te trajo de vuelta cuando pensé que te había perdido para siempre». Caleb se acercó a Ayanna, todavía con uniforme, todavía irradiando la confianza de un líder militar. Pero cuando habló su voz fue suave. «Salvaste a mi padre». Ayanna negó con la cabeza. «Solo hice sándwiches». «No», dijo Caleb con firmeza, «le diste esperanza, nos diste a ambos un futuro». Moisés le había contado a Caleb sobre su rutina matutina, sobre los sándwiches y las conversaciones que lo habían mantenido anclado a la humanidad cuando todo lo demás se sentía perdido. Mientras hablaban, el alcance total de la bondad de Ayanna se hizo evidente. «Me ha estado alimentando durante 7 meses», explicó Moisés. «Nunca pidió nada. Nunca me hizo sentir menos que humano. Simplemente aparecía, todas las mañanas, con comida y conversación». Caleb estudió a Ayanna con el enfoque intenso de un soldado que evalúa una situación. «¿Cuántos años tienes?» 15. Sus ojos se abrieron de par en par. 15 años, ¿y estabas cuidando a un hombre adulto? ¿Dónde están tus padres? Cuidado de crianza, dijo Ayanna simplemente, acostumbrada a las miradas de lástima que generalmente seguían a esta admisión. Pero Caleb no la compadeció. En cambio, se arrodilló para ponerse a su altura. «Lo que hiciste, lo que has estado haciendo, es lo más heroico que he encontrado. Y he servido en zonas de guerra». Las palabras quedaron en el aire, cargadas de sinceridad. Por primera vez en su vida, Ayanna se sintió verdaderamente vista, no como una niña en cuidado de crianza o un caso de caridad, sino como alguien que había marcado la diferencia. «Necesitamos celebrar», anunció Caleb de repente. «Este es el mejor día de mi vida desde...» Hizo una pausa, recordando. «Desde antes de que mamá muriera. Necesitamos ir a un lugar especial». Moisés miró su ropa desgastada, sus pertenencias de cartón. «No estoy exactamente vestido para...» «No me importa», interrumpió Caleb. «Llevas una medalla al corazón púrpura en esa chaqueta. Estás perfectamente vestido». Recogieron las pertenencias de Moisés,
lo que solo tomó unos minutos, y se dirigieron hacia el helicóptero. La piloto, una mujer de aspecto serio con insignias de capitana, asintió cuando se acercaron. «¿Señor?», le preguntó a Caleb. «Cambio. De planes, capitana Rodríguez. Haremos una parada antes de regresar». Mientras subían al helicóptero, Ayanna se sintió abrumada. La mañana había comenzado con ella alimentando a un hombre sin hogar y ahora estaba volando sobre la ciudad de México en una aeronave militar. Moisés le agarró la mano cuando el helicóptero se elevó. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con algo más que no había visto antes: esperanza. La ciudad se extendió debajo de ellos como un mapa vivo, y Ayanna entendió por qué Moisés había soñado con volar. Desde esta altura, los problemas parecían más pequeños, los patrones más evidentes. Las calles por donde había caminado en el anonimato parecían circuitos intrincados, cada uno conectado a otros en un vasto sistema vivo. «¿A dónde vamos?», le preguntó a Caleb. «A un lugar que significaba algo para papá y mamá. A un lugar donde podemos empezar de nuevo». Volaron al Estadio Azteca, donde Caleb había arreglado para que los dejaran entrar al campo. Fue allí, explicó, donde Moisés le propuso matrimonio a su madre hace 30 años. Fue allí donde habían llevado a Caleb a su primer partido de béisbol. Era un lugar de recuerdos familiares, sin contaminar por el trauma. Se sentaron en el banquillo. Moisés limpio por primera vez en meses, Caleb sin uniforme, Ayanna entre ellos como un puente que había conectado a dos almas perdidas. Un trabajador del estadio les había traído hot dogs y cacahuates con caramelo y comieron lentamente, saboreando no solo la comida, sino el momento mismo. «Tengo algo para ti», dijo Caleb de repente, metiendo la mano en su bolsa de lona. Sacó una pequeña caja y se la entregó a Moisés. Dentro había un reloj, no caro, pero significativo. La inscripción decía: «El tiempo no lo cura todo, pero el amor perdura. Caleb». Moisés se lo abrochó con dedos temblorosos. «No me lo merezco». «Sí, sí te lo mereces», dijo Caleb con firmeza. Luego se volvió hacia Ayanna. «Y también tengo algo para ti». De su bolsillo sacó un pequeño pin plateado, las alas de piloto. «Estas eran de mi abuelo, voló en la Segunda Guerra Mundial. Se supone que son para la familia». Se las prendió cuidadosamente en la chaqueta de Ayanna. «En lo que a mí respecta, eres más familia que algunas personas con las que comparto sangre». Ayanna tocó el pin, sintiendo su peso. Nadie le había dado nunca algo que perteneciera a su familia antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el estadio vacío con luz dorada, Caleb hizo un anuncio que cambiaría el futuro de todos. «Papá, he solicitado una licencia por motivos personales. Voy a pasar los próximos 3 meses contigo, ayudándote a ponerte de pie. Hay un programa de la B en Kentucky, cerca de mi base, que se especializa en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático para veteranos. Han aceptado recibirte». Moisés asintió lentamente. «Me gustaría eso. Me gustaría intentarlo». «Y Ayanna», continuó Caleb, volviéndose hacia ella. «He hablado con un grupo de defensa de familias militares. Trabajan con niños en cuidado de crianza, que han demostrado un carácter excepcional. Quieren conocerte. Podría haber oportunidades, becas, programas de tutoría, tal vez incluso...». Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje. «Mi esposa y yo hemos estado intentando adoptar. Tenemos un hogar, estabilidad, amor para dar. Si estás interesada, si es algo que te gustaría, nos gustaría ser considerados como tu familia». La oferta flotó en el aire como un lanzamiento perfecto, y Ayanna sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Una familia de verdad. No solo una colocación o un arreglo temporal, sino personas que la eligieron, que vieron su valor. «Yo...». No pudo terminar la frase, abrumada por la posibilidad. «Piénsalo», dijo Caleb gentilmente. «No hay presión, pero nos sentiríamos honrados de tenerte». Moisés se acercó y apretó la mano de Ayanna. «Me devolviste a mi hijo. Ahora tal vez él pueda darte una familia». Se sentaron en un cómodo silencio mientras las luces del estadio se encendían.
soles artificiales iluminando su pequeño círculo. Mañana traerían papeleo y llamadas telefónicas, arreglos y ajustes, pero esta noche solo eran 3 personas que se habían encontrado contra toda probabilidad. «Tengo una pregunta», dijo Ayana finalmente. «Cualquiera», respondieron ambos hombres simultáneamente, haciéndola sonreír. «¿Puedo seguir trayéndoles sándwiches, incluso cuando todo cambie?» Moisés se echó a reír, la primera risa genuina que había escuchado de él. «Todas las mañanas, si quieres, aunque espero que sepan menos a desesperación y más a celebración». «Siempre supieron a esperanza», corrigió Ayana. Cuando se preparaban para irse, Ayana notó que algo había cambiado en la forma en que la gente miraba a Moisés. Ya no era invisible. Ya no era solo otro veterano sin hogar al que evitar o compadecer. Era el padre de alguien, el héroe de alguien, alguien que valía la pena encontrar. El viaje en helicóptero de regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue tranquilo pero cómodo. Moisés durmió por primera vez en años sin pesadillas, con la mano todavía agarrándola de su hijo. Ayana observó las luces de la ciudad borrosas abajo, pensando en todas las personas invisibles que se movían por esas calles, todas las conexiones que esperaban ser hechas. En el aeropuerto, mientras se preparaban para separarse temporalmente, Caleb volando de regreso a Kentucky para organizar el tratamiento de Moisés, Moisés yendo a un centro para recibir atención médica, Ayana regresando a la familia Chan para comenzar el proceso de construir un nuevo futuro, hicieron promesas. Moisés llamaría todos los días. Caleb visitaría en una semana. Ayana investigaría los programas que Caleb había mencionado y consideraría seriamente su oferta. Cuando finalmente regresó al hogar de acogida, la señora Chan la recibió ya en la puerta con una preocupación inusual. «¿Dónde has estado?» La escuela llamó. «Perdiste todas tus clases». Ayana miró a su madre de acogida, una mujer que le había proporcionado refugio y comida, pero nunca calidez, que había albergado su cuerpo, pero nunca había tocado su corazón. «Estaba ayudando a alguien», dijo Ayana simplemente. La señora Chan estudió su rostro, tal vez viendo algo diferente allí. «¿Te metiste en problemas?» «No», respondió Ayana. «Creo que me pasó lo contrario». Esa noche, Ayana se quedó en la cama mirando fijamente las alas de piloto prendidas a su chaqueta. En su bolsillo, su teléfono contenía mensajes de texto: «Sade Caleb, gracias por todo, eres nuestro héroe». Y Moisés: «Dulces sueños, Angelita». Había comenzado el día como Ayana la fantasma, la chica invisible que alimentaba a un hombre olvidado. Lo estaba terminando como alguien elegida, alguien valorada, alguien con un futuro que se extendía más allá de los márgenes de la sociedad. Pero quizás lo más importante, lo estaba terminando como alguien que había aprendido que los actos de bondad más pequeños podían crear los milagros más grandes. Fuera de su ventana, la ciudad zumbaba con 8 millones de historias de conexión y desconexión, amor y pérdida, encontrar y olvidar. Pero dentro de su pequeña habitación, Ayana tenía el comienzo de una nueva historia. Una donde lo invisible se volvía esencial, donde lo roto se volvía entero, y donde alimentar el cuerpo de alguien había alimentado 3 almas. Cerró los ojos ya planeando el sándwich de mañana, pero esta vez no lo haría sola. 3 semanas después, Ayana estaba en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sosteniendo una sola maleta y vistiendo un vestido nuevo que la esposa de Caleb, María, había elegido para ella. Las alas de piloto todavía estaban prendidas a su chaqueta. No se las había quitado desde que las recibió. Moisés estaba a su lado, limpio y sobrio, 20 libras más pesado por las comidas regulares y la atención médica. El programa de la VA había hecho milagros, no borrando su trauma, sino dándole herramientas para manejarlo. Sus ojos, aunque todavía llevaban el peso de sus experiencias, ahora también contenían algo más: propósito. «¿Estás segura de esto?», preguntó Moisés, mientras observaban cómo el avión de Caleb se dirigía a la puerta de embarque. «Estoy segura», respondió Ayana, y lo decía en serio. Durante las últimas semanas había hablado con María a diario por videollamadas.
La mujer era maestra, paciente y amable, que había dejado su aula en Kentucky para ayudar a otras familias militares a afrontar los desafíos de la adopción y el trauma. Su hogar no era una mansión, era una casa modesta en la base con un huerto y un taller donde Caleb reparaba helicópteros viejos como pasatiempo. Pero era un hogar donde tendría su propia habitación por primera vez, donde la animarían a seguir sus intereses de programación, donde alguien le preguntaría sobre su día y escucharía la respuesta. Lo más importante, era un lugar donde pertenecía, no porque el Estado la hubiera colocado allí, sino porque la gente la había elegido. Los Chan habían firmado los documentos de liberación casi sin preguntar. La señora Chan incluso había sonreído mientras empacaba las pocas pertenencias de Ayanna, quizás reconociendo que esta chica invisible siempre había merecido más de lo que podían ofrecer. «Todavía no puedo creer que me encontraras a través de bases de datos», dijo Moisés negando con la cabeza. «Mi hijo salva vidas con helicópteros, pero mi hija salva almas con código». «¿Tu hija?» Ayanna lo miró con sorpresa. Moisés sonrió. «Si Caleb te adopta serás mi nieta, pero en mi corazón ya lo eres, ya lo eras, desde el primer sándwich». Cuando Caleb salió por la puerta en ropa de civil, su rostro se iluminó. Al verlos, la reunión fue más tranquila que antes, pero no menos emotiva. Abrazó a su padre, largo y fuerte, luego se volvió hacia Ayanna. «¿Lista para ir a casa?», preguntó. Hogar. La palabra sabía diferente ahora, llena de promesa en lugar de añoranza. «Sí», dijo Ayanna, «estoy lista». Mientras abordaban el avión hacia Kentucky, Ayanna vislumbró su reflejo en la ventana. Todavía era la misma chica, piel oscura, cabello salvaje, ojos serios. Pero ya no era invisible, ya no estaba sola. Estaba volando hacia un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Detrás de ellos, en un parque de la colonia Guerrero, alguien más notó el cambio. El trabajador del restaurante chino, que una vez había exigido que Moisés se mudara del callejón, ahora dejaba comida deliberadamente cerca de donde se reunían las personas sin hogar. Un pequeño acto de bondad, inspirado en lo que había presenciado. En Fort Campbell, Kentucky, María Calderón esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía «Bienvenida a casa, Ayanna». Había preparado una habitación con sábanas suaves y nuevos libros sobre programación. En el escritorio había una foto enmarcada de Moisés, Caleb y Ayanna de ese día en el Estadio Azteca, un recordatorio del milagro que los había unido a todos. Cuando el avión despegó, Ayanna pegó su rostro a la ventana, observando cómo la Ciudad de México se extendía abajo. En algún lugar de allí estaba el callejón donde había conocido a Moisés por primera vez. En algún lugar debajo estaba el parque donde habían esperado a Caleb. En algún lugar de ese laberinto de calles e historias estaba el punto exacto donde su vida había cambiado para siempre. Pensó en todas las demás personas invisibles, en todas las demás ciudades, en todas las pequeñas bondades que podrían estar extendiéndose como piedras arrojadas en agua tranquila. Pensó en los veteranos sin hogar que todavía esperaban en los callejones, en los niños en cuidado de crianza que se mudaban entre hogares temporales, en las familias rotas dispersas por el trauma y el tiempo. Pero también pensó en las conexiones que esperaban ser hechas, en la curación que esperaba ocurrir, en los hogares que esperaban ser encontrados. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de si le estaba hablando a Dios, al destino o al universo mismo. Moisés, sentado a su lado, escuchó el susurro. «Gracias, ¿por qué?». Ayanna sonrió tocando las alas de piloto en su solapa. «Por todo, por ti, por Caleb, por las segundas oportunidades y las primeras familias y los milagros de compartir sándwiches». «¿Qué planeas hacer primero cuando lleguemos a Kentucky?», preguntó Moisés. «Aprender el sándwich favorito de María», respondió Ayanna sin dudarlo, «y tal vez ayudarla a iniciar un programa para conectar a otros padres perdidos con sus hijos». Moisés se echó a reír con un sonido rico y genuino. «Mi nieta, la constructora de familias». Mientras el avión se elevaba a través de las nubes,
hacia un futuro lleno de posibilidades, Ayana cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. Nunca olvidaría el poder de las pequeñas bondades, de ver lo invisible, de creer que las cosas rotas podían ser reparadas. Usaría sus habilidades no solo para escribir código, sino para escribir nuevas historias para las personas que pensaban que sus historias habían terminado. Recordaría que a veces los ángeles vienen disfrazados de hombres hambrientos detrás de los basureros, y a veces los milagros comienzan con algo tan simple como compartir el almuerzo. Y cada mañana, donde quiera que la vida la llevara, se aseguraría de que alguien en alguna parte supiera que era visto. Porque en un mundo lleno de gente tratando de ser notada, a veces lo más poderoso que puedes hacer es notar a otra persona. El avión atravesó las nubes hacia un sol brillante y Ayana sonrió. Se dirigía a casa, realmente a casa. Por primera vez en sus 15 años, estaba volando hacia personas que la esperaban no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Debajo de las nubes, la tierra se extendía en parches de verde y marrón, ciudades y pueblos conectados por carreteras como sinapsis en un vasto cerebro. En algún lugar de esa extensión estaba su nueva habitación, su nueva escuela, su nueva vida. En algún lugar estaba María, probablemente revisando la cocina una vez más para asegurarse de que todo fuera perfecto para su llegada. En algún lugar estaba un taller donde Caleb reparaba helicópteros viejos y donde ella podría aprender a hacer cosas nuevas con piezas rotas. En algún lugar estaba un futuro que nunca podría haber imaginado cuando hizo esos primeros sándwiches, cuando hizo amistad con un hombre olvidado detrás de un restaurante chino, cuando el avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayana sintió algo que nunca había experimentado antes, la certeza de que estaba exactamente donde pertenecía. La chica que una vez fue invisible, que alimentó a un alma perdida y encontró su propio propósito, ya no estaba a la deriva entre lugares temporales. Estaba en casa. 6 meses después, Ayana estaba frente a una conferencia de ciencias de la computación en la Ciudad de México, presentando un programa que había desarrollado llamado Protocolo de Conexión. El software utilizaba bases de datos disponibles públicamente y aprendizaje automático para ayudar a reconectar a familias separadas, personal militar que sufre de trastorno de estrés postraumático, personas desaparecidas, reencuentros de adopción. En la audiencia estaban Moisés y Caleb, ambos orgullosos más allá de las palabras. María les tomaba de la mano mientras su hija, ahora oficialmente adoptada, hablaba con la confianza de alguien que había aprendido que las acciones más pequeñas podían crear los mayores cambios. Este programa, explicó Ayana a la multitud, fue inspirado por un sándwich. La risa recorrió al público, pero Ayana continuó seriamente. Cuando compartimos algo pequeño con alguien que lo necesita, ya sea comida, atención o simplemente reconocimiento, creamos conexión. La tecnología debe servir a ese mismo propósito. Debe ayudarnos a encontrarnos, no a perdernos. La demostración que siguió mostró cómo su programa ya había reunido a 17 familias separadas, veteranos con hijos, adoptados con padres biológicos, hermanos dispersos por circunstancias fuera de su control. Cada historia de éxito era un pequeño milagro, pero en conjunto representaban algo más grande: el triunfo de la conexión humana sobre el aislamiento, de la esperanza sobre la desesperación, de elegir ver lo invisible. Después de su presentación, un joven se acercó a ella. Tenía quizás 20 años, con la postura cuidadosa de alguien que intentaba mantenerse unido. «Mi padre desapareció después de su despliegue», dijo en voz baja. «Hace 12 años. Yo tenía 8. La policía se rindió. El ejército se rindió. Pero tu programa podría ayudar». Ayana lo miró viéndose a sí misma de hace meses, desesperada por la conexión, dispuesta a correr riesgos por la mínima posibilidad de encontrar lo que se había perdido. «Sí», dijo con certeza. «Podemos ayudar, porque eso es lo que hace la gente. Se ayudan unos a otros, se ven,
Hacen sándwiches y escriben código, y se niegan a dejar que alguien sea invisible. Y a veces, si tienen mucha suerte, pueden ayudar a los ángeles a encontrar el camino a casa. La historia de la chica que alimentó a los ángeles se había convertido en la historia de la mujer que ayudó a los ángeles a volar.